Parecía imposible. Si le hubieras preguntado a cualquier persona por la calle allá por el año 2012, nadie hubiera apostado por esto. Y sin embargo, acaba de ocurrir. Italia supera al Reino Unido en PIB per cápita por primera vez en 2 décadas. A finales de 2024, ajustando precios, Italia superó al Reino Unido en PIB per cápita. 56.100 euros frente a 44.655 libras. Sí, no es un 5-0 en una final del Mundial. Y vale, los italianos cocinan sus cifras de PIB también como sus pizzas. Pero hay un dato que ya nadie puede ignorar. El Reino Unido se está quedando atrás. Las ciudades son caras, los servicios públicos hacen aguas por todos lados y el crecimiento económico, bueno, hace tanto tiempo que no lo ven que ya es tan legendario como la Excalibur del Rey Arturo. Y lo peor, que cada vez menos británicos creen que esto vaya a cambiar. Keir Starmer llegó al número 10 de Downing Street con promesas de reformas pragmáticas, disciplina fiscal y una buena dosis de desregulación, sobre todo en energía y vivienda. Por momentos parecía más Thatcher que un líder laborista. Pero claro, gobernar no es tan fácil como hacer promesas desde la oposición. Los mercados del Reino Unido caen mientras la angustia por la deuda impulsa el rendimiento a 30 años a un máximo de 1998. La situación ya era crítica y justo en el peor momento, ¡boom!, explota la deuda pública y lo revienta todo aún más. Así que vamos al grano. ¿Qué demonios está pasando en el Reino Unido? ¿Por qué su deuda se ha disparado hasta la estratosfera? ¿Y qué significa eso para las reformas que Starmer prometía para salvar al país? En este vídeo te lo vamos a contar. Pero antes, tengo un regalo para ti. En este QR y en el link de la descripción encontrarás un enlace a un autotest de perfil financiero gratuito que hemos preparado en el club de la Visual Factory. Con este test podrás descubrir rápidamente qué tipo de inversor eres según tu situación, objetivos y tolerancia al riesgo, qué activos y estrategias pueden encajar mejor contigo, qué errores deberías evitar y qué camino a seguir para optimizar tus ahorros. Ya sabes que en el club de la Visual Factory enviamos contenido y herramientas sobre el mundo financiero cada semana totalmente gratis. Escanea el código QR o accede al link de la descripción para no perdértelo. Y dicho esto, sigamos con el vídeo. Antes de entender el lío actual, tenemos que mirar un poco atrás, porque hay un episodio que Rachel Reeves, la nueva canciller del Tesoro, tiene grabado a fuego en la memoria: la caída en desgracia de Liz Truss. Sí, puede que ya no os acordéis, pero tras la caída de Boris Johnson, llegó al poder una joven y ambiciosa política dispuesta a darle la vuelta al Reino Unido como a un calcetín. El Brexit había sido un desastre, no nos vamos a engañar, pero Truss aún soñaba con convertir Londres en la Singapur del Támesis. Su primer paso: una bajada masiva de impuestos. El problema, que no tocó el gasto público. Así que la reacción del mercado ya os la podéis imaginar. Pánico total. La deuda pública se disparó 50 puntos básicos en un solo día. Una auténtica barbaridad. Un crash tan brutal que Liz Truss tuvo que dimitir tras solo 44 días en el cargo. La mujer que venía a revolucionarlo todo duró menos que un amor de verano. ¿Y por qué os contamos esto? Por dos razones. Primero, para que veáis lo mal que está la cosa ahora mismo. Durante la crisis de Liz Truss, la deuda se disparó 50 puntos básicos en un solo día. Pues bien, desde que Keir Starmer está en el poder, la subida ha sido del doble, 100 puntos. Eso sí, matiz importante, con Truss fue una explosión. Ahora la subida está siendo más gradual. No es exactamente la misma película, pero el final podría ser igual de feo. Porque una cosa está clara, la situación es grave, muy grave. El rendimiento de la deuda británica está batiendo récords y lo peor es que no hay señales de que vaya a parar. Y aquí viene el segundo motivo por el que os hablamos del naufragio de Liz Truss, porque de aquel desastre nació la regla de oro de Keir Starmer. Una regla sencilla pero estricta. El gasto corriente se paga con impuestos, nada de deuda. En concreto, con los impuestos de los próximos 5 años como muy tarde. La deuda a largo plazo solo debería usarse para invertir. Suena razonable, ¿no? Sí,
Pero una cosa es prometerlo y otra muy distinta cumplirlo, porque recortar gasto público en el Reino Unido es más difícil que las 12 pruebas de Hércules. El sistema de salud y las pensiones se comen tal trozo del presupuesto que apenas queda margen para mover un dedo. Y encima estamos hablando de gasto blindado, literalmente. Ahí está el famoso triple lock, el triple candado, una garantía sagrada que obliga a revalorizar las pensiones según el mayor de estos tres factores: la inflación, el aumento de los salarios o un mínimo del 2,5%. Vamos, una especie de ángel guardián para los pensionistas y una pesadilla para las cuentas públicas. Pero lo peor es que este no es el único rompecabezas que tiene sobre la mesa el señor Starmer. El otro gran elefante en la habitación tiene nombre y apellidos: las ayudas por independencia personal, es decir, las pagas por discapacidad. El problema, que el concepto de discapacidad es cada vez más amplio, y si a eso le sumas una población envejecida, el resultado es un gasto que no para de crecer. En 2016, estas ayudas costaban menos de 5.000 millones de libras, pero en 2030 se estima que superarán los 40.000 millones, 8 veces más en solo 14 años. La cosa está tan mal que Starmer, sí, un primer ministro laborista, propuso recortar 5.000 millones de libras de esta partida, el 20% a día de hoy. ¿Y cómo le salió la jugada? Pues a ver, si le hubiera salido bien, el tipo de interés de la deuda no estaría por las nubes y nosotros no estaríamos grabando aquí este vídeo. 124 de sus 165 diputados laboristas se le pusieron en contra, un auténtico motín interno. Al final se llegó a una solución salomónica. Habrá recortes, sí, pero solo para los nuevos beneficiarios. A los que ya cobran no se les tocará ni un penique. Y este no es un caso aislado. Algo parecido ha pasado con la pensión de combustible de invierno, una ayuda para que los pensionistas hagan frente a la factura de la calefacción cuando llega el frío. Porque, por si no lo sabíais, la electricidad en el Reino Unido es una de las más caras de todo el mundo desarrollado. Esto también explica por qué su PIB per cápita lleva tanto tiempo estancado. Y amigos, aquí tenemos que dejar muy clara una cosilla: el tipo de la deuda depende del riesgo de impago. No estamos diciendo que el Reino Unido vaya a hacer un SIMPA, un default al estilo argentino, pero hay otra forma de pagar la deuda: con inflación. Tú prometes pagar 1.000 libras dentro de 30 años, pero si para entonces esas 1.000 libras valen menos que los billetes del Monopoly, el inversor pierde dinero igual. Cuanto más descontrolado esté el presupuesto público, más inflación temerán los mercados. Y cuanto más temen, más intereses exigen. Y aquí entramos en todo un bucle. Sube la deuda, suben los intereses, se come más presupuesto, crece más la deuda, en fin, una pescadilla que se muerde la cola. Claro que hay otra salida: subir impuestos. Pero, como diría el Quijote, ¡ay, amigo Sancho, con la iglesia hemos topado! La popularidad de Starmer está por los suelos y la mayoría de encuestas ya lo sitúan por debajo de Reform UK, el partido del Brexit fundado por el polémico Nigel Farage. ¿Y sabéis qué no suele ayudar a disparar la popularidad de un partido político? Exacto, subir los impuestos. Por ahora la posición del gobierno es clara: nada de subir los impuestos a la gente de a pie. ¿Y qué han propuesto? Pues ese es el problema, que aún no han explicado exactamente cómo van a solucionarlo, mientras la incertidumbre dispara la deuda, lo que da menos margen al gobierno. Los mayores costos de endeudamiento han reducido el margen de maniobra de Reeves frente a la actual norma presupuestaria, que requiere que el gobierno financie el gasto diario a través de los ingresos fiscales antes del final del Parlamento, a poco más de 4.000 millones de libras esterlinas desde 9,9 millones de libras esterlinas. Una de las ideas sobre la mesa es un impuesto al patrimonio, sobre todo a los más grandes. Ya sabéis, que paguen más los ricos. Ahora bien, hay un pequeño problema: los ricos están largando del Reino Unido más rápido que el príncipe Harry y Meghan rumbo a California. Y los que se quedan, las fortunas medio altas, suelen ser boomers, los mismos que han blindado sus pensiones con el triple candado y que, oh sorpresa, sorpresa, pesan muchísimo en las urnas. Así que por aquí lo de recaudar, complicado. Otra opción: ponerle un nuevo impuesto a la banca.
pero seamos honestos, una parte importante la terminarán pagando sus clientes, o sea, los británicos de a pie. Además, este sector ya está bastante castigado por el sistema fiscal, y más impuestos podrían poner en peligro uno de los pocos negocios en los que Londres sigue siendo muy puntero a nivel mundial. Y luego está la tercera gran alternativa, una jugada muy silenciosa a la que gobiernos como el de España están sacando el máximo provecho, la famosa progresividad en frío. ¿En qué consiste? En no deflactar, no actualizar los tramos del impuesto sobre la renta con la inflación. Así, sin tocar una coma de la ley, la gente paga más impuestos en términos reales. Cuanto más sueldo nominal, más subes en el tramo y más impuestos pagas, aunque tu poder adquisitivo sea igual o peor. Ojo, el IRPF británico ya está congelado, pero en teoría debería actualizarse en 2028. Ahora bien, según un estudio, si el gobierno lo mantiene en el congelador, podría recaudar hasta 8.000 millones de libras extra. Así que la pregunta es clara. ¿Qué creéis que hará el gobierno cuando llegue 2028? ¿Actualizará los tramos o hará como que... ¡Uy! Se le ha olvidado. Eso sí, seamos claros, elijan lo que elijan, hay una verdad incómoda que nadie puede ignorar. La presión fiscal en el Reino Unido está en máximos históricos, al nivel casi de la posguerra. Este país ya no tiene margen para exprimir más a los ricos. Si quiere recaudar más, tendrá que meter la mano en el bolsillo de las clases medias. Más todavía. Y aquí la gran pregunta no es quién tiene más, sino quién va a pagar más. ¿Un reparto justo entre todos? ¿O una losa que caerá entera sobre los hombros de los más jóvenes? En resumen, el gobierno tiene muchos gastos, pero cada vez menos formas de recaudar. Los inversores lo saben y como temen que la solución sea inflar la economía para licuar la deuda, exigen tipos de interés cada vez más altos. Pero ojo, aquí no acaba la historia, porque hay dos grandes actores que también están detrás del boom de la deuda británica: los fondos de pensiones y el mismísimo Banco de Inglaterra. Durante años los fondos de pensiones eran auténticos adictos a la deuda pública británica, un pozo sin fondo de financiación estatal. Pero eso ha cambiado. Hoy prefieren otros instrumentos más rentables y diversificados. ¿Por qué? Por un cambio de modelo. Antes lo típico era contratar planes de renta definida. Te jubilabas y el fondo te garantizaba una paga de por vida. Pero ahora, por motivos fiscales y regulatorios, que no vienen al caso, se imponen los planes tipo hucha. Tú vas ahorrando, lo inviertes y retiras lo que puedas. Y claro, esos fondos ya no se casan con nadie, prefieren invertir en mercados internacionales. El resultado, menos demanda para la deuda británica, y si la oferta sigue igual, el precio sube. Y luego está el otro gran actor, el Banco de Inglaterra. En los últimos tiempos ha reducido sus compras de deuda pública. ¿Por qué? Para sanear su balance y dejar margen de maniobra por si viniera otra crisis, tipo COVID. Con todo esto sobre la mesa, ya podéis haceros una idea bastante clara de lo que está pasando en el Reino Unido. Pero si cerráramos aquí el vídeo, estaríamos ignorando un elefante muy grande en la habitación, un dinosaurio en la habitación, porque hasta ahora hemos hablado solo de la política doméstica británica, pero hay algo más. Los tipos de interés por las nubes no son un problema exclusivo del Reino Unido. ¿Por qué los rendimientos de los bonos gubernamentales a largo plazo de Japón han aumentado a máximos de varias décadas? El rendimiento de los bonos franceses alcanza su máximo en 14 años en medio de la agitación política. Los costos de financiamiento a largo plazo de Alemania se encaminan a su máximo en 14 años. El coste de la deuda no está subiendo solo en el Reino Unido, está subiendo en todo el mundo. Y eso nos lleva a un nuevo problema global. Hay demasiada deuda pública y muy pocos dispuestos a comprarla. En 2023, los países ricos de la OCDE emitieron 14 billones de dólares en bonos. Este año ya vamos por 17, una auténtica avalancha de deuda. Pero claro, con la economía patas arriba, que si la guerra arancelaria de Trump, que si los conflictos geopolíticos, en fin, por todo, el apetito de los inversores está bajo mínimos. Y aquí llega la ironía. Muchos pensaban que si el dólar se debilitaba, los inversores saldrían corriendo a comprar bonos en euros o libras. Pero no, el mercado ya no se fía del tío Sam, pero tampoco se fía del viejo continente. Al final, el gran ganador ha sido el oro. Y hablando de ganadores, existe otra teoría sobre por qué la deuda británica se está disparando.
¿Y si la culpa de que la deuda esté tan cara es que la economía del Reino Unido empieza a despegar como un cohete? Después de más de una década de estancamiento, el Reino Unido ha sido la economía del G7 que mejor lo ha hecho en la primera mitad del 2025, con bastante diferencia respecto a los Estados Unidos. Con este dato en mente, hay quien propone que la deuda está subiendo porque el mercado cree que la economía está demasiado caliente. Así que el Banco de Inglaterra mantendrá altos los tipos para mantener a raya la inflación, que en los últimos meses ha rondado el 3,7%. ¿Tiene esta teoría sentido? Pues sí que tiene un punto de verdad, pero no es que la economía en general esté muy caliente. Estos buenos datos del PIB se explican por un motivo muy sencillo: el gasto público. Hablamos de inversión en vivienda, renovables, redes eléctricas, inversiones que aún no dan fruto, pero que sí engordan el PIB. Ya lo veis, volvemos al punto de partida. El culpable es el desequilibrio entre el gasto público y los ingresos. Ahora bien, es cierto que no todo son malas noticias con la deuda del Reino Unido. Atentos. Reino Unido alcanza un récord en una venta a 10 años gracias al aumento de los rendimientos que impulsa la demanda. Los tipos están por las nubes, sí, pero al menos sigue habiendo demanda para la deuda inglesa. Creedme que esto ya es mucho más de lo que pueden decir otros países como Japón, pero de ese tema ya os hablaremos otro día. Keir Starmer consiguió colocar 14.000 millones de libras en una de sus últimas subastas, todo un récord. La demanda superó en 3,3 veces a la oferta, aunque eso sí, esto no impidió que el tipo de la deuda siguiera subiendo. Y si hay tanta demanda, ¿cómo es posible que la deuda le salga cada vez más cara al gobierno? ¿No deberían estar peleándose los inversores por ver quién ofrece el tipo más barato? Pues sí, en parte es así, pero recordad que hay muchos otros países desarrollados ofreciendo tipos muy atractivos, así que si Starmer los baja un poco, es posible que pierda buena parte de esta demanda y que todo el mundo se lance en masa, no sé, a por bonos franceses. Así que lo siento, pero no hay soluciones mágicas. Starmer tendrá que equilibrar el presupuesto antes de que sea demasiado tarde. Cada día que se retrasa son más intereses que tendrá que abonar en el futuro. La pregunta, claro, es ¿quién terminará pagando el pato? Y llegados hasta aquí, el turno ahora es, como siempre, para ti. ¿Crees que Starmer está gestionando la economía mejor o peor que Liz Truss? ¿Conseguirá el Reino Unido revertir el boom de la deuda que está viviendo los últimos meses? ¿Optará por bajar el gasto o por subir impuestos? Puedes dejarnos tu respuesta abajo en los comentarios. No olvides que aquí, en Visual Economic, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Y si te ha gustado, regálanos un like y nos vemos muy pronto aquí, de nuevo. Un saludo.